el decil más bajo de la distribución del país libre tiene el doble de ingreso que el ingreso promedio del país reprimido. Por lo tanto, dado que la función de la distribución del ingreso sigue una log normal o una chi cuadrado, función Pareto también conocida, quiere decir que aquel que vive en la situación más pobre del país libre está mejor que el 90% de la población del país reprimido. Y a veces estos caraduras dicen, pero ustedes no se ocupan de la pobreza. En los países libres hay 25 veces menos de pobres que en los países reprimidos. Y si lo toman en la medida de pobreza extrema, esa relación es 50 veces menor. No solo eso, sino que además la gente vive un 25% más y además tienen más derechos políticos. Tanto que hablan de la causa del feminismo, una causa que es esencialmente liberal, una causa que vela por el trato igualitario frente a la ley de todos, que obviamente no es lo mismo que el embrismo o las feminazis o las femibolches, que básicamente se quejan del Estado opresor, del Estado del patriarcado, pero quieren ganar derechos que los imponga el propio Estado. Pero ¿qué pretenden? Digamos, coherencia en el socialismo. Eso es un oxímoron. Por lo tanto, la pregunta es si los logros del liberalismo han sido tan grandes respecto al socialismo, si el muro de la vergüenza se cayó y aplastó a los zurdos, si quedó en evidencia que aun cuando ustedes partieron con poblaciones iguales, muy similares, en educación, digamos, en valores, digamos, la diferencia fue notoria. Miren lo que era la Alemania capitalista frente a la Alemania comunista. Miren lo que era Austria contra Hungría. Miren lo que es Corea del Sur contra Corea del Norte. Miren lo que es Cuba contra Panamá o Puerto Rico. Miren lo que es Hong Kong contra China. O lo que es Estados Unidos contra lo que fue la Unión Soviética. Es decir, no hay dudas. El socialismo fue un fracaso en todo lo que tocó. Fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. Y además un sistema asesino que se cargó con la vida de más de 150 millones de seres humanos. Por lo tanto, si esto es tan evidente, si esto es tan contundente, ¿cómo carajo puede ser que nos hayan ganado la batalla cultural? Porque efectivamente ellos ganaron la batalla cultural. ¿Cómo puede ser que a alguien se le ocurra esbozar ideas del socialismo frente a tanto desastre? Porque ellos ganaron la batalla cultural. Uno tiene que aprender lo mejor de su enemigo. Lo mejor de nuestro enemigo es Gramsci. Fue el que entendió todo. Metió el socialismo en los colegios, en las escuelas, en las universidades, entre los artistas. Y de ahí vino a pudrir todo el pensamiento de la sociedad. Es increíble. Pero ellos se arrogan la superioridad moral. Es increíble que ellos crean que tienen un sistema justo, cuando en realidad fueron destruidos por la teoría económica, por la evidencia empírica y sobre todo en el plano filosófico, dado que el socialismo es la representación de los peores valores que podría tener una sociedad. Digo, donde detrás de esa búsqueda de la igualdad se encuentra un sistema salvaje y opresor. Para que se den una idea, antes de empezar con el core de la presentación, les voy a contar el caso de Procusto, que vivía en la antigua Grecia y podría ser un digno socialista. Él estaba obsesionado por la igualdad. Entonces, Procusto invitaba
gente a cenar a su casa, le daba de comer, le daba de beber en demasía, a punto tal que los invitados quedaban bastante mareados, por decirlo de alguna manera educada. Y en ese contexto los invitaba a quedarse a dormir. Y cuando se quedaban a dormir, los ataba en una cama, y si eran altos, más largos que la cama, le cortaba las piernas y le cortaba la cabeza. Si eran más anchos, le cortaba los brazos. Y si eran más cortos, los estiraba hasta matarlos. En definitiva, eso es el socialismo. Una búsqueda de igualar a los que naturalmente son desiguales. Y como consecuencia, eso solo puede acarrear un montón de violencia. Es un sistema sanguinario. Es un sistema mediocre. Es un sistema gris. Es un sistema donde la mierda del socialista, con tal de no tener que ver el brillo de otro, prefiere entregar la libertad. Es decir, no le importa que todos estén peor, con tal que el otro no esté mejor. Hay un chiste que están Juan y Pedro, y Juan tiene una oveja, y Juan estaba muy contento con su oveja. Pedro estaba profundamente envidioso porque Juan tenía una oveja. Frente a esa situación, Dios se apiada de él y se le presenta a Pedro y le dice: dime qué quieres. Pedro podría haber pedido cualquier cosa: 2 ovejas, un rebaño entero. ¿Qué pidió Pedro? Matarle la oveja a Juan. Eso es el socialismo. Por lo tanto, ¿desde dónde instrumenta todo esto el socialismo? Lo hace desde el Estado.